el punto A, el 001. Claramente ese punto 001, esa corriente, cuando dibujéis el círculo en el plano perpendicular A, la mano derecha me dice que ahí claramente el campo irá en el sentido negativo del eje Y. Luego calculáis módulo del otro. El módulo del otro, al dibujar el círculo en el plano perpendicular, ese me dice que ahí genera el campo hacia la parte positiva del eje X. Luego, después de los módulos, a vector y el vector submódulo. El apartado B, que el punto sea ahora el 00 menos 2. 00 menos 2 también está generando círculos en planos perpendiculares que claramente se ve qué vector es. No hay que hacer grandes historias. Tenemos el primero ahí, ¿qué está generando? Pues el primero está generando, bueno, el valor de módulo será la mitad. ¿Por qué? Porque la distancia aquí era 1 y aquí la distancia es 2. Entonces, los módulos, en lugar de 4 y 8, serán 2 y 4. Y ahora, ¿cuál es el campo que genera esta? Pues ahí, en el plano, la parte de detrás de la pizarra me dice ya, de la parte negativa del eje X. Y de módulo la mitad. Y el que genera esta otra, el que genera esta otra, pues claramente hacia la parte positiva. El I1 ahí. Así. Ahí sube hacia arriba. Y el I2 allí se mete hacia la izquierda. Luego el menos I y el más J. Menos I más J. Ahora el tercero, que es el más complicado. El punto del 043. Si el punto del 043, obviamente la distancia que hay es 5, la raíz de 4 cuadrado más 3 cuadrado. Esa distancia, el campo que genera 2 es el complicado, el que genera 1 no. El que genera 1 me lo avanza hacia las z positivas. El que genera 1 es eso que llevará un K. Directamente en ese punto la distancia es solo 3 y eso, el círculo en el plano perpendicular sí que no tiene ninguna pega y se calcula el que genera 2 enseguida. ¿Dónde está? Está por aquí. El que genera 1, 8 por 10 a la menos 6, y el que genera 1, 8 por 10 a la menos 6. El que genera 2, es el que estamos dibujando. Este plano lo he enseñado de varias maneras. Una de las maneras era dibujar este es el eje OI positivo y este lo Z positivo. Pintáis el OI positivo, lo Z positivo. Sobre el punto 3, 4, trazáis el círculo para pensar aquí el ángulo bien. Al trazar el círculo, el vector tangente es este. Este vector tangente tiene una componente negativa en el OI y tiene una componente positiva en el OZ. Si este ángulo, su tangente es 4 tercios, el seno, pues 4 partido hipotenusa, 4 quintos, el coseno, cateto contiguo partido hipotenusa, 3 quintos, eso lo podéis usar no para sacar el ángulo, sino para poder sustituir el seno, coseno y tangente. La componente de este vector, ahí hacia abajo,
esa componente, si este es el ángulo coincidirá con este. Entonces, ese será el ángulo. Y diría, esta componente hacia abajo, el cateto contiguo, pues coseno. Coseno en el menos j. Entonces, el coseno vale 3 quintos. 3 quintos negativo en el j. Y esta componente de aquí hacia allá, esa componente de ahí, el cateto opuesto será el seno. Y hacia allá el positivo. Luego el seno valía 4 quintos. Pues 4 quintos del módulo y hacia allá el positivo, que son los z positivos. O lo hacéis de otra manera, en el caso de esos difíciles ya lo he enseñado de dos maneras. El 2 dice, un hilo conductor situado en el eje X de 50 centímetros de longitud transporta una corriente de 0,8 amperios en sentido negativo del eje. Determina la fuerza a la que está sometido si existe un campo magnético que vale eso. Pues F igual a I por L por B, la intensidad, la L, en el sentido que me están diciendo será menos 0,5, porque es el sentido negativo, 0,0, y el vector B. Si hacéis eso, la fuerza que la tenéis, un módulo 3,4 newton. El 3. Un electrón y un protón describen trayectorias circulares en un campo magnético B con la misma velocidad lineal. ¿Cuál será la relación entre sus velocidades angulares? Dándole datos son masa del electrón y masa del protón. Bueno, los radios que describen las partículas al entrar perpendiculares en un campo magnético, y ya sabéis qué es eso, donde eso de carga es en valor absoluto. Podéis decir que el radio que describe el electrón con la masa del electrón, como me dice que la velocidad es la misma, la dejo, y están dentro del mismo campo magnético, lo dejo. Al dividir término a término, se os van las cargas, porque la carga del electrón y la del protón es la misma, una positiva y otra negativa, se os van las velocidades y se os van los campos. Total, que me queda la relación masa del electrón, masa del protón. La velocidad angular es la lineal partido radio. Pues de nuevo, dividiendo término a término, que es lo que me están pidiendo, las velocidades son iguales, ese sube arriba, ese queda abajo, y quedará el radio de protón, radio de electrón, radio de protón, partido radio de electrón, o sea, masa de protón, partido masa del electrón. Y el 4. Sobre un hexágono regular de 2 metros de lado, si es de 2 metros de lado, obviamente este punto es menos 2, 0. Este es 2, 0. Pero esto, tenéis que pintar que si esto es 1 y esto es 2, pues esta altura es raíz de 3. Son por Pitágoras. Total, que ahí describís dónde está cada carga. Yo he puesto positivas ahí y negativas aquí. Me pide que calcule cuál es el campo que se genera en el centro. El campo en el centro, debido a la carga positiva o con positiva, se repele, que coincidirá con el campo en el centro debido a la carga D, positiva con negativa, se atrae. Son cargas, el mismo valor numérico, valor absoluto, la misma distancia. A su vez, eso representa el campo debido a F y también representa el campo debido a C. Y este, el campo debido a E y también el debido a B. Total, que ahí empiezo y calculo 1, el campo en B debido a A, y ya tengo un valor numérico. Si el campo en B debido a A es este, pues ya puedo escribir que el campo en B debido a D es el mismo. El mismo. Y también puedo decir, como todas las cargas eran la misma distancia, pues puedo ver los vectores como serán. Este vector tiene la misma X y la Y contraria a ese otro vector. Luego también he escrito ahí quién será el campo en B debido a F y debido a C. Ahí lo tenéis. Y el debido a E y debido a B, que es muy sencillo, pues 4.000
potencial generado en el centro. En el centro, como todas las cargas son 2 y el centro está a la misma distancia en todas, claramente el potencial en el centro será 0. No hace falta calcular nada. Luego, 0. Y apartado C. Velocidad que adquiere una carga de menos 1 microcoulomb de masa de 1 miligramo depositada en el centro cuando ya ha recorrido 0,5 metros. Si yo deposito una carga negativa ahí, el campo va hacia la derecha. Luego, las cargas positivas sufrirán una fuerza hacia la derecha y las negativas hacia la izquierda. Cuando haya recorrido 0,5 metros significa que estará en este punto, que es el menos 0,5, 0. Pues hay que calcular cuál es el potencial en ese punto Q, menos 0,50. Pues es la contribución de todos. Aquí, ¿qué distancia hay desde aquí hasta este punto A? Pues eso vale raíz de 3. Y esto vale 0,5, pues la distancia raíz de 3,25. ¿Qué distancia hay hasta este? 1,5. Hasta este igual que ahí. Y hasta este, pues esto ya es 1,5 y raíz de 3. Pues raíz de 5,25. Y distancia de ahí hasta ahí, 2,5. Y la otra también, raíz de 5,25. Calculáis cuál es el potencial. El trabajo para trasladar de P a Q es la carga que se traslada por el potencial de salida menos el potencial de llegada. Si lo hacéis, me da un valor positivo para que comentéis que ese trabajo lo realiza el campo. Es decir, cuando yo verdaderamente deposite la carga ahí, tranquilamente va a empezar a moverse y se irá hasta ahí adquiriendo cierta velocidad. El trabajo es igual a la variación de energía cinética, es decir, energía cinética final menos energía cinética inicial. Poniendo la masa bien, que dice 1 miligramo, pues calculo